Estoy con Juan Cruz Algueiro. Juan Cruz, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Julio, Nicoló y el Chalo ahí, y a toda la audiencia. ¿Cómo Hola, andan? Juan. ¿Cuánto hace que sos presidente del bloque de...? La Unión Cívica Radical es ahora. Exacto. ¿Yo? Sí. No, Graciela Neira es la presidenta. Graciela Neira. Por eso, yo me quedé viéndolo a usted y digo, Julio tiene un dato que yo no tenía. Entonces, lo escribí acá. Juan Cruz Algueiro, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Eso porque usted... Me lo escribí para mí y meto la gamba yo. Eso porque usted hace el programa a las 3 de la mañana, por eso. Exactamente. Tenés razón. Lo tomo como una moción, Julio. No, tenés razón, porque además iba a ser una joda. Te iba a preguntar si todavía seguías. Aprobado por mayoría, Juan. Acá te acompañamos con el Chalo. Bueno, Julio, sigue siendo Graciela. Sí, pero si ya le hice nota todos tus últimos días, haciéndole nota a Graciela, precisamente como presidenta del bloque. Bueno, pero está bien, tiene razón Nico, a las 3 de la mañana es jodido el tema. Juan, escuchaste, ya te expliqué el tema previamente, ¿no? Sí, y creo que lo estuviste escuchando a lo mejor a Jonathan Roldán. ¿Cómo sería, cómo debiera, cómo quisieras que sea el discurso del intendente? ¿A dónde tiene que apuntar? ¿A dónde tendría que apuntar según tu punto de vista? Sí, Julio, mira, una opinión personal o una opinión también que es consecuente de haber estado 8 años en el Ejecutivo, que cuando uno prepara esta apertura de sesiones ordinarias, creo que es el momento más importante para un intendente que le habla a su pueblo, donde aprovecha, digamos, ese espacio para contarle lo que se ha venido haciendo y lo que se proyecta para el año en curso. Creo que es un momento para mostrar una fortaleza de trabajo en equipo, porque cada una de las áreas del municipio prepara un informe para ver en qué se estuvo trabajando y en qué se espera trabajar durante el año, donde uno puede mostrar un equipo sólido, con intenciones, con capacidad de gestión. Y creo que es una oportunidad para aprovechar. Ahora, si por lo que venía escuchando ese discurso gira hacia una situación de crítica o de pretender poner en los concejales de la oposición alguna situación de obstáculo a la gestión, me parece que es porque no se tiene mucho para contar en cuanto a lo que respecta a todas las áreas del municipio, que no son más ni menos que 7 secretarías, ¿no? Son 7 secretarías que tienen que informarle a la gente qué es lo que hicieron durante todo el año y qué es lo que van a hacer, en este año. Obviamente que siempre tiene que estar la posición política del intendente, donde va a hacer un análisis de la situación nacional, provincial y local, pero creo que no debería ser el norte de ese discurso, ¿no? Creo que me parece que siempre tiene que pasar por lo que se proyecta. Escuchando la nota, quiero hacer una salvedad de Nico, que dijo de las 11 cuadras de asfalto, son cuadras que se gestionaron en la última gestión nuestra de Capelletti, y se ejecutaron obviamente en esta etapa por una cuestión de tiempos, pero en cuanto a la obra pública, donde obviamente hubo una campaña muy cargada con respecto a promesas que se iban a hacer un montón de cosas y obviamente que en un porcentaje muy mínimo no han ni siquiera colmado la expectativa del 50% de lo que se prometió en una campaña, que fueron 2 meses de... cuando se montan ese tipo de campañas hay mucha inversión y me parece que se ha quedado corto en la ejecución de todas esas cosas que se dijeron durante el proceso electoral. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, nosotros del Consejo Deliberante no vemos un grupo de gobierno sólido, que seguramente eso se transmita en el discurso, porque todo lo que hemos venido trabajando durante estos 2 años en el Consejo Deliberante, nunca hemos logrado una comunicación directa y activa con el Ejecutivo para poder lograr consenso, que en definitiva es lo que uno tiene que tratar de lograr en esto del Ejecutivo legislativo, ¿no? Está bien, espérame un segundo. Durante mucho tiempo el intendente viene haciendo hincapié en la obstrucción de la oposición en el Consejo Deliberante. Si en el discurso esto es mencionado, si en el discurso insisten que ustedes son una máquina de obstruir,
de poner palos en la rueda. ¿Qué pasa? No, a ver, ahí estaría faltando la verdad, porque obviamente que nosotros no consideramos o no vemos en ese, o sea, es algo reiterativo, ¿no? Nosotros lo venimos escuchando en estos 2 años, que nosotros somos los responsables de que Bransen no tenga lo que supuestamente debería tener. Y lo he dicho en las sesiones, ¿no? Uno cuando ve el sistema republicano ve que hay un poder ejecutivo que es el que tiene que ejecutar lo que en el Consejo Deliberante, te doy el caso de las motos, en muchísimas oportunidades todos los funcionarios dijeron que el tema de las motos no se resolvía porque los concejales de la oposición no lo permitían. Y de hecho el Consejo Deliberante elaboró una ordenanza que es la de ruido molesto, y el encargado de ejecutar esa ordenanza ahora es el Ejecutivo. De hecho, se ha controlado bastante la situación desde el momento que empezaron a establecer operativos. Y así con un montón de cosas, Julio, porque lo que pasa es que cuando uno quiere que salgan las propuestas del Ejecutivo que tienen que salir por el Consejo Deliberante, tiene que tomarlo con responsabilidad y trabajar en conjunto en serio. Cuando el Consejo Deliberante, la parte opositora del Consejo Deliberante, pide información para poder tomar una decisión coherente y seria, y esa información no está, es muy difícil trabajar de esa manera. De hecho, cuando se presentan los proyectos, y Nicolás te lo puede decir porque forma parte del Consejo Deliberante, ha ido a todas las sesiones, como vos le decías, que está en todos lados, bueno, yo te doy la razón, porque si siempre está atrás de la información, y yo soy testigo de que se queda siempre hasta el último punto en el Consejo Deliberante, y cuando aparecen estos proyectos que toman estado mediático y pareciera que son muy importantes para la comunidad, a la hora de defenderlos en el Consejo Deliberante, los concejales del oficialismo no están a la altura de esa defensa. Entonces, digamos, la defensa del argumento de por qué se quiere hacer eso. Si nosotros decimos que queremos hacer una ordenanza para poder establecer allanamiento, y la explicación termina en un allanamiento simple, uno puede interpretar un montón de cosas que después se quejan y dicen, como ha pasado en programas anteriores, el presidente diciendo que yo en la sesión exageraba o mentía en algunas cosas, y era la información que yo tenía. O sea, lo que yo dije es lo que me dijo su bloque de concejales. Entonces, de hecho, si él está en disconformidad con el análisis corto que yo supuestamente hago de la situación, y que lo sienta a los concejales de su bloque y le diga que empiecen a argumentar de la manera que tienen que argumentar, a explicar bien de qué se trata el proyecto. Si ellos no lo pueden hacer, mandar a alguien del Ejecutivo para que lo explique. Entonces, que por ahí se centre más en el funcionamiento del bloque y no en una crítica hacia un concejal de la oposición que libremente puede decir lo que interpreta en base a la información que le dio su propio gobierno. Bien, ¿no? Está dicho. Bien. Juan, a mí me gusta el ida y vuelta y el intercambio de opiniones. Dijiste que, bueno, me hiciste una corrección que vale y está perfecto, depende de su punto de vista, con respecto a las 11 cuadras de asfalto que se gestionaron en la gestión del exintendente Daniel Cappelletti. Ahora, con ese criterio, ¿no? Yo le pregunto, las cosas que se gestionan en una gestión, valga la redundancia, y se terminan concretando en otra, ¿no se le puede dar mérito a dónde se terminaron de concretar, o hay que aplaudir en este caso al que la gestionó en su antesala? Y le pongo como ejemplo la gestión del ex intendente Gastón Arias, boleto universitario gratuito a la Ciudad de La Plata, buenísimo. La gestión de Cappelletti la continuó, y siempre los 8 años, porque me acuerdo que hacíamos nota con usted, con Patricia Poy, que era la directora de Educación, se reflotaba y decía, no, es una política continuar con esto. El intendente Fernando Reitelli también lo hace. ¿Qué hay que aplaudirlo a Gastón Arias o hay que aplaudir al que continúa con el proyecto? No, yo creo que aplaudir no hay que aplaudir a nadie, porque no es una obra de teatro, es un gobierno. Entonces, cuando uno se propone para gobernar un pueblo, tiene que atender a un montón de cuestiones que tienen que ver con la obra pública, la educación, la salud, y hay cosas que, la que vos mencionás, del boleto estudiantil, que creo que en todas las notas yo te lo mencioné, y nunca me hice cargo o decir yo fui el que hice esto. Siempre te expliqué bien que era una política de Estado generada en un gobierno y que se le iba a dar continuidad hasta que aparezca por ahí otra
visión de política eso desaparezca, pero nosotros siempre trabajamos y desde mi secretaría, cuando estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Local, siempre dije que le di continuidad a todo lo que se había dado en el gobierno anterior, que eran las escuelas municipales, o sea, nunca salí a decir que no era, que era una gestión nuestra o que era que en la gestión anterior no se había hecho nada con respecto a eso. Siempre reconocí el trabajo de los funcionarios anteriores y en las cosas que nosotros considerábamos que es muy subjetivo eso, se le daba continuidad y se le fortalecía y otras se buscaba otras opciones. Ahora, el tema de las 11 cuadras de asfalto es que estuvieron en otra gestión, es algo totalmente distinto a eso, al boleto estudiantil, porque el boleto estudiantil es una política de Estado que se da en una continuidad y espero que siga de la misma manera. Ahora, son las 11 cuadras de asfalto, o podríamos poner las cuadras de Belloc, la continuidad de Belgrano, y también se la vas a poner al gobierno de Reitelli. No, eso se hizo en otra gestión. Esto de las 11 cuadras no hay que apropiárselas, digamos. No, pues está bien, pero ya entramos en otro tema que te puedo invitar el sábado que viene, si querés, y entramos en el tema del debate de las obras, porque a mí la verdad que, honestamente te digo, sabés que soy de expresar lo que siento, pero no va con falta de respeto. A mí están hablando de 11 cuadras en una ciudad que necesita por lo menos 200, como decía Reitelli en su campaña, o que necesita más de 200 cuadras de asfalto porque es una vergüenza la cantidad de tierras que tiene en la zona céntrica Bransen. La verdad que yo me pregunto a veces si a los políticos en serio, y va con respeto, aunque va duramente, les tendría que dar vergüenza, viejo. Les tendría que dar vergüenza. Y cuando hablamos de los asfaltos que se hacen, tendría que darle vergüenza que se rompan de la manera que se rompen. Hizo un comentario muy bueno, pero por eso no quiero entrar en el tema, aunque ya entré. Juanjo, durante la semana, creo que fue en el día de ayer, hablando de las cosas y las obras que se hacen y se rompen todas. Todas se rompen, pero, se rompió Ituzaingó ahora. Te hago una aclaración, Julio. Yo las 11 cuadras las cito porque se utilizaron en respuesta a algo que estaba diciendo otro concejal. Está bien. Y que no está dentro de lo que estaba diciendo. Porque hoy, te voy a ser sincero. 11 cuadras. La prioridad es el tránsito de las calles. A ver, yo no hablemos de asfalto o de tierra. Es el estado de la transitabilidad de las calles de nuestro pueblo. Es imposible no agarrar una calle que esté en buen estado, y ni hablar de los caminos rurales. Entonces, cuando un gobierno se muestra en campaña como el que viene a resolver todos los problemas de gestión que teníamos nosotros, y durante 2 años no gestionó ni siquiera el arreglo de las calles de un barrio, que no te estoy hablando de asfalto, te estoy hablando de arreglo de calle para que uno pueda transitar tranquilo, que pueda salir de la parada, que pueda salir de lugares que son propios, pero no es que yo digo que nosotros lo teníamos resuelto, es que este gobierno lo dijo en la campaña de que nosotros éramos prácticamente está bien, por eso, pero grupo de gente que no hacía nada. Déjame orientar el tema, lo charlamos en otro momento, lo charlamos porque tenés tu punto de vista, mi punto de vista, y podemos llegar a una conclusión con el punto de vista que tiene Nico y todo lo demás. Totalmente. Digo, el mensaje del intendente, ¿dónde debiera estar haciendo hincapié? ¿O en qué debiera estar haciendo hincapié? Según tu punto de vista. ¿Qué es lo que vos esperás? A ver, ¿qué es lo que vos esperás? No, obviamente que uno espera que se le comente a la ciudadanía, más que nada, lo que se hizo, pero lo que se pretende hacer. Y en ese pretender hacer, abrir su gobierno, no digo que él no lo sea, yo con el intendente hemos hablado un montón de veces, pero no es la persona que tiene que estar a cargo de la interlocución entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque obviamente que tiene muchísimas cosas para hacer. Pero que empecemos a trabajar en conjunto en serio, que las comisiones tengan la información que tienen que tener, que los proyectos que presenta el Ejecutivo tengan que tener la explicación y la argumentación que tienen que tener por parte de los concejales del oficialismo. Pero esto es una cosa muy subjetiva, porque después cuando se traslada a la comisión, a uno le dicen que no se tiene que meter en esas cosas porque ellos se manejan como quieren. Pero bueno, es una opinión personal que responde a la pregunta que vos me estás haciendo, Julio, de lo que uno le gustaría, más que nada en su quehacer como concejal, ¿no? De vamos a trabajar determinada cantidad de proyectos, como fue el caso de la granja avícola que se pretendía poner en Yeperen, donde la explicación del oficialismo a través de la presidencia del bloque fue: queremos poner una granja de pollo en Yeperen, y se terminó la explicación. Julio, eso necesita
hablar, de hecho tuviste la nota con Pedro Yerbelli, que aprovecho para mandarle un saludo ahí y a su hermano, que son amigos de hace años. Hay un montón de reglamentación con respecto a eso y que nosotros teníamos que tener información de cómo se iba a manejar. Y que de hecho en ningún momento se dijo que no, se pasó a comisión para seguir trabajando y a la semana siguiente nuevamente funcionarios del oficialismo diciendo que ponemos traba. No se pone traba, hay que tomarlo con responsabilidad y si nosotros consideramos que una fuente de trabajo que va a aparecer en Bransen y que le va a dar un crecimiento, hay que tomarlo como tal y hay que explicarlo de manera completa, hay que argumentarlo de manera coherente y hay que hablar de todo, la tecnología, la cantidad de animales, hay un montón de cosas que se tiene que charlar y brindar información y que eso, Julio, te digo, no pasó y te lo puedo decir yo o cualquier otro concejal de la oposición. Juan, te mando un abrazo, muchas gracias, que tengan una buena jornada el martes. Abrazo a Nico, al Chalo. Nico, mirá que es un comentario nomás, siempre seguimos. No, pero te iba a decir después, me encanta el debate, el ida y vuelta, así que está perfecto, quédate tranquilo. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo y que tenga un buen fin de semana. Gracias. 11:53, Juan Cruz Algueiro, que no es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que sigue siendo Graciela Neira, y que el tema estuvo en que a las 3 de la mañana uno está medio idiotizado.